El año 2020 nos dejó grandes lecciones. Nos llevó mucho más allá de nuestra zona de confort para que podamos continuar firmes en los caminos del Señor y proclamando la voluntad de Dios a la humanidad. Y algo que nos enseñó fue que podemos estar cercanos en medio de la distancia. Y esto me ha hecho reflexionar en buscar este año, estar más cercanos con ustedes, congregación de la Iglesia Cristiana de la comunidad, y poder llevar más continuamente, más frecuentemente la palabra de Dios. Y hay un tema con el cual yo quisiera iniciar, que es un tema que yo entiendo que como iglesia necesitamos fortalecer más, y es el tema de la oración, porque según lo que vemos en la Biblia, la oración es el mayor poder que tiene la iglesia de Jesucristo en este mundo. Por medio de la oración, por los privilegios, por los méritos de Cristo, tenemos acceso ante el Dios supremo en todo el universo, y Él, por Cristo, escucha nuestras oraciones y en su misericordia obra, siempre y cuando nuestras oraciones sean de acuerdo a su voluntad. Y hay muchos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios acerca de la enseñanza de la oración y de la práctica de la oración. Pero el primer ejemplo al cual quiero llevarte es el que encontramos en Génesis capítulo 18, a partir del versículo 16 al versículo 33. Ahí vemos una de las primeras oraciones registradas en toda la Escritura, una oración que tal vez has leído, pero que no, en la cual no se suele reflexionar mucho, pero es una oración que nos enseña mucho, pues nos habla o nos refleja la intercesión que debe primar en nuestras oraciones. Lamentablemente, cuando hablamos de oración, tendemos a centrar demasiado nuestras oraciones en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos. Pero la Biblia nos enseña que la oración es un poder que tenemos de parte de Dios, que nos debe llevar a más que a ver a nosotros mismos, a ver a Dios obrar en los otros y en toda la humanidad. Y en el caso de la oración de Abraham, aquí es una oración magnífica, una oración que nos lleva a ver el corazón de un hombre que es puesto en la Escritura como amigo de Dios. Y vemos ese hombre que es amigo de Dios, que ese hombre tiene un corazón por las personas. En el versículo 18 nos encontramos con un contexto un poco difícil de interpretar. A Abraham y a Sara se les ha dicho que se les da la promesa de Isaac, el niño que tendrían. Sara duda un poco y hasta se ríe porque fueron 3 hombres que vinieron, que claramente el autor de Génesis nos deja ver que ese hombre del cual se habló aquí es una representación de Dios, que viene y le da esa promesa a Sara y a Abraham del niño que tendrían, aún que estaban en edad avanzada. Pero hay algo que sobresale en todo este capítulo, y es el corazón intercesor de Abraham. Desde el versículo 16, Abraham viene a hablar con Dios sobre el juicio que Dios traería a Sodoma y Gomorra por los pecados que tenían. Pero Abraham, independientemente de los pecados de Sodoma y Gomorra, que le habían dado la espalda a Dios, que estaban totalmente rebeldes en contra de Dios, Abraham aquí viene, yo te invito a leer eso, viene a hablar con Dios y a pedirle por favor, y empieza diciéndolo, haciendo un clamor por Sodoma y Gomorra, diciéndole a Dios, si encontraras 50 hombres íntegros ahí, 50 hombres piadosos, no destruirías la nación por estos 50 hombres. Y el Señor le dice, si encuentro 50, sí, no la destruyo. Y Abraham en su argumento va bajando la cantidad, pero no se encontraron ni 10 hombres. Sin embargo, Abraham
con la piedad que le caracterizaba, le suplica a Dios que no traiga juicio a esta nación. Pero el juicio tuvo que venir. En el capítulo 19 vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra por la manera como se comportaron contrarios a Dios. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? El mayor acto de piedad que podemos hacer en cuanto a nuestros hermanos en la fe y en cuanto a los no creyentes, a las comunidades en las cuales vivimos, a la ciudad en la cual vivimos, al país en el cual vivimos, al mundo en el cual estamos, es orar, interceder por estas personas. Ciertamente el mal crece y vamos de mal en peor. Las personas se rebelan en contra de Dios, pero esto no debe hacernos estar apartes pensando que nosotros somos mejores. Eso no debe hacernos desear juicio en contra de esas personas. Eso debe resaltar en nosotros un corazón de misericordia por la humanidad que se pierde fuera de Dios. Debemos interceder por nuestra sociedad. Debemos interceder por nuestros hermanos que están actuando en contra de Dios. Debemos traerlos ante el trono de la gracia y pedir a Dios que tenga misericordia y que cause arrepentimiento genuino en estos hermanos. Yo creo que si como iglesia crecemos en este aspecto, si como iglesia podemos reflejar el corazón de Abraham aquí, nosotros vamos a crecer enormemente en nuestra vida espiritual y en nuestro efecto para la gloria de Dios en las comunidades, en las ciudades, en el mundo que nos rodea. Que el Señor permita que este nuevo año 2021 sea caracterizado en nosotros como congregación por un incremento en nuestra vida de oración, tanto en lo personal, pero también en lo grupal. Y que nuestras oraciones, más que reflejar que queremos que se busque nuestra gloria, que queremos que se busque nuestra voluntad, refleje que queremos la gloria de Dios, refleje que queremos la voluntad de Dios. El Señor te bendiga en gran manera, hermano.